El día que enterraron a mi esposo, las manos de mi propio padre secaron mis lágrimas. 2 meses después, esas mismas manos estaban cubiertas con mi sangre. Durante 3 años, mi casa se convirtió en mi cautiverio y quien debía protegerme se volvió mi verdugo. Buenas tardes, mis queridos y queridas. Qué alegría encontrarlos aquí nuevamente. Soy Josefina Flores Machado, tengo 72 años, nacida y criada en Tijuana, justo en la frontera con Estados Unidos, pero hoy vivo aquí en Guadalajara, en el corazón de Jalisco. Pueden llamarme Doña Josie, como todo el mundo lo hace por aquí. Cada santo día me despierto tempranito y voy a cuidar mi pequeño jardín en el patio trasero. Tengo mis violetas en el portal, unas plantas de hierbabuena que dan un té maravilloso y las rosas que son mi mayor orgullo. Por la tardecita, cuando el sol ya no está tan fuerte, me siento aquí, en esta mecedora en el portal con mi taza de té de canela. Desde aquí puedo ver el movimiento de la calle, saludar a los vecinos y sentir esa brisa agradable que baja de la sierra. Empecé a cuidar plantas después de mudarme aquí, hace casi 20 años. Fue mi forma de curar el alma. Cada plantita que siembro, cada flor que nace, es como una pequeña victoria de la vida sobre todo lo que ya pasó. Al principio, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener una palita de jardín. Hoy, miren nada más, tengo el jardín más florido de la calle. Mi casa es sencilla, pero es mi rinconcito de paz. Tengo una sala con un sofá antiguo que heredé de mi abuela. Una cocina donde hago esos dulces que mis nietos adoran. Y un cuartito que reservé solo para las visitas, principalmente cuando mi hija Claudia viene con los pequeños. Las paredes son de un amarillo clarito, color que elegí porque trae luz y alegría. Antes de continuar mi historia, quería pedirles un favorcito, si me permiten. Si les gusta lo que estoy contando, dejen su pulgar arriba y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta abuelita a seguir compartiendo sus historias con más y más personas. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué rincón de México o de Latinoamérica me están escuchando. ¿Será que hay alguien de Tijuana como donde yo nací? ¿Y a qué hora del día encontraron este video? ¿Con el cafecito de la mañana, después de la cena o quizá en un descanso del trabajo? Yo siempre leo todito y me emociona saber que ustedes sacan un tiempito de su día para escuchar las historias de esta viejita. Cuéntenme. ¿Está bien? Hoy quiero contarles una historia difícil, pero que necesita ser contada. Una historia sobre cómo a veces el peligro vive dentro de nuestra propia casa y cómo encontré fuerzas para empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Una historia de dolor, sí, pero también de renacimiento. Porque, mis queridos, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, siempre podemos encontrar un nuevo camino. Nací en Tijuana, en el invierno de 1953, en una casa pequeña de madera, cerca de la frontera que da nombre a la ciudad. Era una casa sencilla, con apenas 3 habitaciones, la cocina con una estufa de leña que calentaba toda la casa en los días fríos, el cuarto que compartía con mis 2 hermanos y el cuarto de mis padres. El baño en aquella época era una casita separada en el patio trasero. Cuando llovía fuerte, teníamos que correr con un paraguas solo para ir a hacer nuestras necesidades. Mi padre, Augusto Flores, trabajaba como carpintero. Era un hombre alto, fuerte, de manos callosas y voz gruesa. Todo el mundo en Tijuana conocía a don Augusto y lo respetaba por su trabajo bien hecho. Mi madre, Olivia Machado, era costurera. Hacía ropa para las familias más acomodadas de la ciudad. Era una mujer pequeña, de cabello siempre recogido en un moño, ojos castaños atentos y una sonrisa cansada pero sincera. Mis hermanos eran Tadeo, 2 años mayor que yo, y Everardo, 3 años menor. Tadeo era el orgullo de mi padre. Aprendió el oficio de carpintería desde temprano. Everardo era el consentido de mi madre, el pequeñito que ella protegía como podía. La infancia en la frontera tenía su magia. Jugábamos en la calle hasta que se ponía el sol, jugando a las canicas, a la rayuela o a las escondidas. En el verano nos escapábamos a la playa aún sabiendo que estaba prohibido.
Yo y mis amigas, Marilena, Yolanda e Inés, nos quedábamos mojando los pies en la orilla, mientras los niños se lucían saltando desde el muelle. Nuestra vida era sencilla, pero había abundancia en la mesa. Mi madre hacía un guisado de calabaza con carne seca que estaba para chuparse los dedos, y los domingos teníamos carne asada, como manda la tradición mexicana. Mi padre traía la carne y la asaba en el patio con ese olorcito que atraía a los vecinos. En la escuela yo era una alumna aplicada. Me gustaban especialmente las clases de español e historia. La maestra Ivette decía que yo tenía talento para las letras y siempre me animaba a leer. Fue ella quien me prestó los primeros libros que leí, historias que me llevaban lejos de aquella pequeña ciudad. Pero no todo era color de rosa en la infancia. Mi padre, por más trabajador que fuera, tenía un genio difícil. Cuando bebía, lo que ocurría casi todos los fines de semana, se ponía agresivo. Nunca nos pegó, no era de eso, pero le gritaba a mi madre por cualquier cosita. «Olivia, esta comida está sin sal», o «¿Dónde está mi camisa limpia?». Mi madre agachaba la cabeza y aguantaba callada. Ella siempre decía: «Josie, una mujer tiene que tener paciencia. Los hombres son así». Yo crecí viendo aquello y me prometí a mí misma que nunca sería como mi madre. Nunca agacharía la cabeza ante ningún hombre, por más que lo quisiera. Promesa de niña que la vida después pondría a prueba de formas que jamás podría imaginar. Los domingos, toda la familia iba a misa en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Mi madre insistía en ello. Yo usaba mi único vestido bueno, que ella misma cosía y ajustaba conforme iba creciendo. Después de misa, paseábamos por la plaza, comprábamos elotes del señor Nelo y nos quedábamos escuchando a la banda municipal tocar. En invierno, nos reuníamos alrededor de la estufa de leña. Mi madre contaba historias antiguas de la familia, de cómo sus abuelos vinieron de España en busca de una vida mejor. Mi padre hablaba poco sobre su pasado. Solo sabía que era hijo de pequeños criadores de cabras de la región de Sonora. Fui creciendo así, entre los cuentos de la frontera, el trabajo duro y los estudios. Aprendí a coser con mi madre y a veces ayudaba con pequeños arreglos para las vecinas, ganando algo de dinero que guardaba en una lata de dulce vacía escondida debajo de la cama. Soñaba con un día salir de allí, conocer la Ciudad de México, quizás hasta el DF. La escuela solo llegaba hasta lo que llamábamos secundaria en aquella época. Para continuar los estudios, tendría que ir a Monterrey o a Ciudad de México, pero mi familia no tenía condiciones. Entonces, cuando cumplí 14 años, comencé a trabajar como ayudante en la única farmacia de la ciudad. El dueño, don Alberto, era un señor mayor, lleno de conocimientos sobre hierbas y remedios caseros. Me enseñó mucho, no solo sobre medicamentos, sino sobre la vida. Fue en la farmacia donde conocí a personas diferentes que venían de otras ciudades y hasta de Estados Unidos. Escuchaba historias de lugares lejanos y guardaba cada detalle en la memoria, alimentando mi deseo de conocer el mundo más allá de Tijuana. Cuando cumplí 17 años, en una fiesta de la Virgen de Guadalupe en la iglesia, conocí a un muchacho que cambiaría mi vida para siempre. Estaba de paso por la ciudad, trabajaba como vendedor viajero y tenía ese aire de quien conocía el mundo. Su nombre era Ignacio Silveira y sus ojos azules me conquistaron en el primer baile alrededor de la hoguera. El noviazgo con Ignacio fue como un sueño para aquella niña de la frontera. Venía a Tijuana cada 2 meses. Traía regalos pequeños, pero significativos. Una cinta para el cabello, un libro de poesías, un perfume barato que para mí valía oro. En las cartas que intercambiábamos entre sus visitas, me contaba sobre las ciudades que conocía y yo imaginaba cómo sería vivir más allá de aquella frontera. Después de un año de noviazgo, Ignacio me pidió matrimonio. Mi padre, desconfiado como todo fronterizo, quería saber sus intenciones, si tenía cómo mantener una familia. «Puede estar tranquilo, don Augusto. Tengo ahorros y voy a abrir mi propio negocio en Guadalajara», dijo Ignacio con esa confianza que solo él tenía.
Me casé a los 19 años, en 1972, en una ceremonia sencilla en la iglesia principal. Mi madre lloró todo el tiempo, dividida entre la alegría de verme casada y la tristeza de verme partir. Mi padre, hombre de pocas palabras, solo estrechó la mano de Ignacio con fuerza y dijo: «Cuida bien a mi hija». Nos mudamos a Guadalajara, donde Ignacio abrió una pequeña tienda de artículos de cuero. Carteras, cinturones, bolsas, cosas que compraba a los artesanos de la región y revendía. En los primeros años vivíamos con sencillez, pero felices. Alquilamos una casita en el barrio de Chapultepec, cerca del centro. Yo pronto conseguí empleo en una tienda de telas, usando lo que aprendí con mi madre para aconsejar a las clientas. En 1974 nació nuestra única hija, Claudia. Tuve complicaciones en el parto que me impidieron tener más hijos, pero a Ignacio nunca le importó eso. «Tú y Claudita son toda la familia que necesito», decía besando mi frente. Los años fueron pasando. Nuestra pequeña tienda prosperó, no al punto de hacernos ricos, pero lo suficiente para comprar nuestra propia casa, una pequeña de 2 pisos en el barrio de Providencia. Ignacio seguía haciendo viajes por el interior para comprar mercancías, pero ahora volvía más rápido a casa. «No aguanto estar lejos de ustedes», decía. Claudia creció, estudió, se graduó como maestra. En 1995 se casó con Ernesto, un ingeniero de la Universidad de Guadalajara. Pronto llegaron los nietos, Bianca en 1997 y Enrique en 2000. Nuestra vida parecía perfecta, ¿saben? Yo tenía un buen marido, una hija graduada, nietos saludables. Los fines de semana, la casa se llenaba con el ruido de los niños, el olor de la carne asada que Ignacio preparaba, las risas. Pero la vida tiene esas cosas, mis queridos. Un día, sin aviso, todo cambia. Fue en una mañana de mayo de 2002. Ignacio se quejó de un dolor fuerte en el pecho mientras tomábamos café. Pensé que era indigestión. Había comido mucho en la cena de la noche anterior. Le di un té de manzanilla, pero el dolor solo empeoró. Cuando me di cuenta de la gravedad, llamé a la ambulancia, pero llegó demasiado tarde. Mi Ignacio tuvo un infarto fulminante. Murió en mis brazos antes incluso de llegar al hospital. El mundo se derrumbó sobre mí. A los 49 años me quedé viuda, sola en aquella casa llena de recuerdos. Claudia quiso que me fuera a vivir con ella y Ernesto, pero el apartamento de ellos era pequeño, con los 2 hijos. Además, yo no quería ser una carga para ellos. «Voy a estar bien, hija. Tengo la tienda para cuidar», insistí, aún sabiendo que apenas conseguía levantarme de la cama por la mañana. Fue ahí cuando mi padre entró nuevamente en mi vida. Mi madre había fallecido hacía años, en 1990. Mi hermano Tadeo murió joven en un accidente de coche. Everardo estaba en Chihuahua con su propia familia. Mi padre, viudo y solo en Tijuana, tenía 78 años, pero aún era un hombre fuerte. «Hija, me voy a mudar a Guadalajara. Me quedaré contigo hasta que te recuperes de este golpe», dijo por teléfono, una semana después del entierro de Ignacio. En ese momento, su voz fue un consuelo. Alguien que se preocupaba, alguien de la familia que estaría a mi lado. Mi padre llegó en una tarde lluviosa de junio. Trajo apenas 2 maletas viejas y sus herramientas de carpintero. «Voy a arreglar todo en esta casa», prometió, mirando alrededor con ojos críticos. Ignacio no era muy bueno con las reparaciones, ¿verdad? Al principio, su presencia fue reconfortante. Arreglaba cosas por la casa, me ayudaba con la tienda, cocinaba mal, pero cocinaba. Cuando lloraba por la noche, extrañando a Ignacio, mi padre se sentaba al pie de mi cama y decía: «Pasará, hija, todo pasa». Pero después de un mes, comencé a notar cambios. Mi padre criticaba todo, la forma en que administraba la tienda, la ropa que vestía, hasta la manera en que hablaba. «Estás muy creída», decía. «Parece que olvidaste que eres hija de gente sencilla». Una vez encontré a una amiga en el mercado y acepté tomar un café con ella. Cuando volví a casa, mi padre estaba furioso. «¿Dónde se ha visto una viuda de luto paseando por ahí? ¿Qué van a pensar?
¿Que ya estás buscando otro hombre? Traté de explicar que era solo un café con una amiga de años, pero él no quería escuchar. Golpeó la mesa con tanta fuerza que el florero cayó y se rompió. Mientras yo esté en esta casa, te vas a comportar como una viuda decente. Aquella fue la primera señal clara de que algo estaba mal. Pero yo estaba tan frágil por la pérdida de Ignacio, tan vulnerable, que solo bajé la cabeza y pedí disculpas. Dios mío, ¿cómo me arrepiento de eso hoy? Las cosas empeoraron cuando mi padre comenzó a alejar a mis amigas. Cuando alguien llamaba por teléfono, decía que yo estaba descansando o indispuesta. Cuando trataban de visitarme, las recibía en la puerta y decía que no era un buen momento. Ella necesita paz y tranquilidad, explicaba. Es mejor no molestarla. Poco a poco fui aislándome. Seguía yendo a la tienda, pero ahora mi padre iba conmigo. Se sentaba en un rincón, observando todo, controlando todo. Comenzó a opinar sobre los proveedores, sobre los precios, sobre los empleados. Esa muchacha te está robando, decía sobre Marlene, mi vendedora de confianza por años. Y ese muchacho solo está perdiendo el tiempo, hay que despedirlo. Claudia se dio cuenta de que algo estaba mal cuando vino a visitarnos con los niños 3 meses después de la llegada de mi padre. «Mamá, estás tan delgada, tan abatida», comentó preocupada. Yo sonreí débilmente y dije que era solo el luto. Mi padre, siempre cerca, añadió: «Tu madre está bien, solo necesita tiempo, yo la estoy cuidando». Aquella noche, después de que Claudia se fue, tuvimos nuestra primera discusión seria. Le dije a mi padre que quería pasar el fin de semana en la casa de mi hija. «¿Qué vas a hacer allá? ¿Lamentarte con tu yerno? ¿Dar trabajo a tu hija?», gritó. «Voy a ver a mis nietos, papá». «Tengo derecho a ver a mi familia», respondí, sintiendo un coraje que no había tenido en meses. Fue cuando me dio la primera bofetada, fuerte en la cara, tomándome por sorpresa. «No me levantes la voz, no te olvides de quién soy». Caí sentada en el sofá, con la mano en la cara caliente y roja, los ojos llenos de lágrimas. No de dolor físico, sino de shock y humillación. Mi propio padre, ¿cómo podía? «Quiero que salga de mi casa», susurré temblando. Él se rió, una risa fría, aterradora. «¿Tu casa? Esta casa fue comprada con el dinero de tu marido. Él murió. Tú eres solo una viuda incapaz de cuidar de sí misma. Sin mí, no eres nada». Aquella noche me encerré en el cuarto y lloré hasta quedarme dormida. Por la mañana, mi padre actuó como si nada hubiera ocurrido. Preparó el café, comentó sobre el tiempo, habló de las reparaciones que haría en el canal del techo. Yo, aún en shock, no sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería creer que había sido un incidente aislado, que él estaba estresado, que no se repetiría. Pero aquella bofetada fue solo el comienzo de 3 años de infierno que casi me costaron la vida. Después de aquella primera bofetada, mi vida se convirtió en una pesadilla que se repetía día tras día. Mi padre estableció reglas rígidas que debía seguir, horarios para todo, desde despertar hasta acostarme. No podía hablar por teléfono sin que él estuviera en la sala escuchando. No podía recibir visitas sin su autorización. Las pocas veces que Claudia venía con los niños, él se transformaba en el abuelo dedicado, en el padre preocupado, una máscara perfecta. «Papá, esto no puede continuar. La casa es mía. Quiero que usted vuelva a Tijuana», intenté decir una vez, reuniendo todo mi coraje. Su respuesta fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. «Ingrata, después de todo lo que hago por ti, ¿crees que puedes vivir sola? Sin mí ya habrías perdido todo». Poco a poco, él asumió el control total de la tienda. Yo aún iba a trabajar, pero era como una empleada. No podía tomar más decisiones. No sabía cuánto dinero entraba o salía. Todo pasaba por sus manos. «La mujer no tiene cabeza para los negocios», decía. Ignacio te consintió demasiado. El dinero que yo ganaba iba directo a sus manos. Me daba una mesada ridícula, como si fuera una niña. Tenía que pedir dinero hasta para comprar un desodorante o una caja de toallas sanitarias. Era humillante.
Con el tiempo, las agresiones físicas se volvieron más frecuentes y más violentas. Cualquier cosa era motivo. La comida que no estaba como él quería, una cuenta que llegó con un valor más alto, un comentario que él interpretaba como un desafío a su autoridad. Recuerdo una noche en que soñé con Ignacio. En el sueño estábamos en la playa, felices, de la mano. Desperté llorando bajito, con nostalgia de mi marido, de la vida que teníamos. Mi padre oyó mi llanto y entró en el cuarto furioso. ¿Todavía llorando por ese inútil? Ya hace más de un año que murió. Olvídalo de una vez. No hables así de Ignacio, murmuré entre lágrimas. Era un buen hombre. Aquellas palabras lo enfurecieron. Arrancó la cobija de mi cama y me jaló por el cabello. ¿Buen hombre? ¿Y yo qué soy entonces? Yo que dejé todo para venir a cuidarte. Yo que impedí que te hundieras después de que él te dejó. Comenzó a pegarme con el cinturón, en la espalda, en las piernas, en los brazos. Yo gritaba, imploraba que parara, pero él estaba ciego de rabia. Solo paró cuando caí al suelo, encogida como un animal herido. Limpia esa sangre y ve a dormir. Mañana tienes que despertar temprano para hacer mi café, dijo antes de salir del cuarto dando un portazo. Pasé toda la noche despierta, temblando de dolor y miedo. Al día siguiente no pude ir a la tienda. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones. Tenía un corte en la ceja, donde la hebilla del cinturón me golpeó. Mi padre llamó a Marlene diciendo que yo tenía gripe. Josefina no va hoy ni mañana, arrégleselas por allá. Fueron 2 días encerrada en casa, recuperándome lo suficiente para poder disimular las heridas con maquillaje y ropa de manga larga, aún en el calor. Cuando volví a la tienda, Marlene notó que algo estaba mal. «Doña Josie, ¿está bien? Se ve tan abatida». Casi le conté todo. Casi pedí ayuda, pero en ese momento mi padre apareció en la puerta trasera. Bastó una mirada suya para que me tragara mis palabras y forzara una sonrisa. «Estoy bien, Marlene. Solo fue una gripe fuerte». Lo peor no eran las agresiones físicas, ¿saben? Era el terror psicológico. Nunca sabía cuándo explotaría, qué desencadenaría su furia. Vivía en constante estado de alerta, siempre tensa, siempre con miedo. Mi estómago vivía revuelto. Perdí peso. Mi cabello comenzó a caerse. Me miraba en el espejo y apenas me reconocía. Intenté varias veces escapar de aquella situación. Una tarde, cuando él salió para resolver algo en el banco, llamé a Claudia. «Hija, necesito contarte algo». Comencé, la voz temblorosa, pero antes de poder continuar, oí la puerta de entrada abriéndose. Él había vuelto más temprano. Colgué el teléfono en pánico. Claudia devolvió la llamada varias veces, preocupada. Cuando finalmente atendí, con mi padre al lado, inventé que había llamado solo para saber de los nietos. Ella no lo creyó mucho, pero tampoco insistió. Creo que en el fondo sospechaba que algo estaba mal, pero no podía imaginar la dimensión del horror. Cuando mi hija nos visitaba, yo trataba de dar señales. Usaba blusas de manga larga aún en el calor, para esconder los moretones. Siempre estaba nerviosa, hablaba poco. Una vez ella me preguntó directamente: «Mamá, ¿el abuelo te está tratando bien?». Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. «Claro que sí. Tu madre es la que se está volviendo gruñona con la edad. Cualquier día de estos voy a volver a Tijuana y dejarla sola para ver si me valora». Era su táctica, amenazar con abandonarme como si su presencia fuera un favor, como si yo no pudiera sobrevivir sin él. Y lo peor es que después de tanto tiempo, siendo menospreciada y agredida, casi lo creía. En 2004, las cosas empeoraron aún más. Mi padre vendió la tienda sin consultarme. Simplemente apareció en casa un día y dijo: «Vendí ese cuchitril, no daba ganancias, solo daba trabajo». Quedé en shock. La tienda que Ignacio y yo construimos con tanto sacrificio, el negocio que era mi sustento y mi conexión con el mundo exterior, había sido vendido sin mi consentimiento. «¿Cómo? ¿Cómo pudo hacer eso? La tienda era mía», grité, perdiendo el control. «Tu nombre ni siquiera estaba en los documentos, tonta. Estaba todo a nombre de Ignacio.
Yo, como padre, soy el heredero natural, ya que ustedes no tenían hijo varón. Mintió descaradamente. En realidad, la tienda estaba a mi nombre y de Ignacio, pero en ese momento yo no tenía cómo probarlo. Todos los documentos estaban con él. Aquella noche fue una de las peores. Me agredió con tanta violencia que pensé que iba a morir. Golpeó mi rostro hasta que mis labios se abrieron, pateó mis costillas cuando caí al suelo. Cuando traté de protegerme, torció mi brazo hasta oír el crujido del hueso rompiéndose. Me desmayé de dolor. Cuando desperté, estaba tirada en la cama sola. Mi brazo estaba hinchado, deformado. Respirar dolía tanto que pensé que mis pulmones estaban perforados. Pasé toda la noche gimiendo de dolor, pero sin valor para pedir ayuda. Por la mañana, mi padre entró en el cuarto como si nada hubiera ocurrido. Miró hacia mí, hacia mi brazo hinchado y dijo: «Te voy a llevar al hospital. Te caíste de la escalera anoche, ¿entendido? Te levantaste para beber agua y te caíste de la escalera». En el hospital repetí la historia que él me obligó a contar. Los médicos miraban desconfiados, pero no cuestionaron. Enyesaron mi brazo, me dieron analgésicos para los dolores en las costillas, que tenían 2 agrietadas, y me mandaron a casa. ¿Ves? Ni siquiera puedes caminar por la casa sin caerte. ¿Cómo crees que ibas a manejar una tienda sola?, dijo en el camino de regreso, reforzando la mentira que ahora yo casi creía. Con la venta de la tienda, perdí mi último contacto con el mundo exterior. Me quedaba en casa todo el día, cocinando y limpiando con un brazo, siempre bajo la mirada vigilante de mi padre. Él salía a beber con nuevos amigos que consiguió en la ciudad, hombres de su edad que pasaban el día en la cantina discutiendo política y fútbol. Cuando volvía, generalmente borracho, el terror comenzaba de nuevo. Criticaba la comida, la limpieza de la casa, mi apariencia. «Pareces una vieja descuidada», decía, «y solo tenías 51 años. Ningún hombre te querría en ese estado». Claudia trataba de visitarme, pero mi padre siempre inventaba excusas. «Tu madre tiene migraña hoy», o «salimos a visitar a unos parientes». Cuando ella insistía, él creaba peleas, diciendo que ella solo aparecía para pedir dinero o para molestarme. Poco a poco, las visitas de mi hija se volvieron más raras. Ella tenía su propia vida, sus hijos, su trabajo, y mi padre era especialista en alejar a las personas, en crear historias que justificaran nuestro aislamiento. En 2005, casi 3 años después de que él se mudó a mi casa, yo era apenas una sombra de la mujer que fui un día. Vivía en constante estado de terror, con dolores crónicos de las agresiones repetidas, aislada del mundo, sin dinero propio, sin autonomía. Mi padre controlaba todo: el teléfono, el dinero de la venta de la tienda que él guardaba para emergencias, hasta las cartas que llegaban. Descubrí después que interceptaba la correspondencia de Claudia. Nunca me entregaba las tarjetas que ella mandaba en fechas especiales. Una noche, después de volver particularmente borracho de la cantina, comenzó una discusión sin motivo. Me acusó de haber registrado su cuarto, de haberle robado dinero de su cartera. Yo lo negaba, claro, porque era todo mentira, pero la verdad no importaba. Él necesitaba solo una excusa para liberar su ira. Comenzó golpeándome con las manos abiertas, después cerró los puños. Cada golpe era acompañado de insultos, de humillaciones. Me llamaba ladrona, vagabunda, inútil. Decía que debería haberme dejado en la calle, que yo no merecía su ayuda, que era un peso muerto. Traté de defenderme, encogiéndome en la esquina de la sala, protegiendo mi rostro con los brazos. Eso solo lo enfureció más. Agarró la lámpara de pie y comenzó a golpearme con ella. La base de metal abrió un corte en mi cabeza. La sangre corrió por mi rostro, entrando en mis ojos, en mi boca. «Para, papá, por el amor de Dios, me va a matar», imploré, sintiendo que iba a desmayarme. «Cállate, nadie va a oír tus gritos aquí», bramó, continuando golpeándome. El último golpe fue una patada en mi vientre, tan fuerte que sentí algo romperse dentro de mí. Un dolor agudo, seguido de un calor húmedo entre mis piernas. Estaba sangrando, y no era la sangre común de un corte.
Era una hemorragia interna, grave. Caí al suelo, casi inconsciente, sintiendo la sangre empapando mi ropa. Lo último que vi antes de desmayarme fue el rostro de mi padre, finalmente mostrando no ira, sino miedo. Miedo de haber ido demasiado lejos esta vez. Miedo de perder su poder sobre mí de la forma más definitiva. Cuando recobré la conciencia, estaba en una camilla de hospital. Las luces fluorescentes lastimaban mis ojos y había el ruido constante de máquinas a mi alrededor. Traté de moverme, pero mi cuerpo entero gritaba de dolor. Sentí tubos y agujas conectados a mis brazos. Una enfermera notó que había despertado y se acercó. «Calma, señora. Está en el hospital civil. Tuvo una hemorragia interna grave. Ya fue operada de emergencia». Mi mente estaba confusa, los recuerdos fragmentados, destellos de la última paliza, de la sangre, de la mirada de pánico de mi padre. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién había llamado a la ambulancia? No tuve mucho tiempo para pensar. Pronto noté a mi padre sentado en una silla en la esquina del cuarto. Su rostro estaba compuesto en una máscara de preocupación paternal, pero sus ojos tenían esa advertencia silenciosa que yo conocía tan bien. «Ah, hija, qué susto me diste», dijo, acercándose a la cama con falsa solicitud. «Cuando te encontré caída en el baño, casi me dio un ataque al corazón». Era la nueva versión de la historia. Ya no una caída de la escalera, sino un desmayo en el baño. Cerré los ojos, incapaz de responder, sintiendo una ola de desesperación engullirme. Incluso aquí en el hospital, bajo cuidados médicos, no estaba libre de él. La enfermera sonrió sin percibir la dinámica siniestra. «Su padre ha estado aquí desde que llegó, hace 2 días. No se ha separado de su lado ni para comer bien». 2 días. Estuve inconsciente durante 2 días, y durante todo ese tiempo, él tuvo la oportunidad de construir su narrativa, de presentarse como el padre dedicado, preocupado por la hija enferma. ¿Quién sospecharía que aquel señor de cabello blanco, de apariencia frágil, a pesar de la fuerza que yo bien conocía, era capaz de tal violencia? Un médico entró en el cuarto. «Doctor». Mauricio, según la credencial en su bata blanca, me miró con una expresión seria. «Señora Josefina, sufrió un trauma abdominal grave que causó ruptura en el vaso y hemorragia interna significativa. Tuvimos que hacer una esplenectomía de emergencia, la extirpación del vaso. Además, presenta múltiples fracturas en las costillas, hematomas en diversos estados de cicatrización por todo el cuerpo y señales de fracturas antiguas que no fueron tratadas adecuadamente». Hizo una pausa, mirando a mi padre, y luego de vuelta a mí. Había una pregunta no formulada en sus ojos, una sospecha. «¿Usted dijo que ella se cayó en el baño?», preguntó a mi padre con un tono que revelaba su incredulidad. «Sí, doctor. Mi hija tiene problemas de presión baja, vive desmayándose, ya se ha caído varias veces. Siempre le digo que tenga cuidado, pero...». «Estas lesiones», interrumpió el doctor Mauricio, «no son consistentes con una caída, señor. La distribución de los hematomas, las fracturas en diferentes estados de cicatrización, esto sugiere un patrón». Mi padre se puso tenso, pero mantuvo la expresión de inocente preocupación. «¿Qué patrón, doctor?». «No entiendo». «Me gustaría hablar con la paciente a solas, por favor», dijo el médico, en un tono que no admitía contestación. «Pero yo soy su padre. Tengo derecho de...». «Es procedimiento estándar, señor. Por favor, espere afuera. La trabajadora social también quisiera hablar con usted». Mi padre me lanzó una mirada que era una mezcla de amenaza y advertencia antes de salir. Aquella mirada lo decía todo. «Si abres la boca, te vas a arrepentir». Cuando nos quedamos a solas, el doctor Mauricio acercó una silla y se sentó al lado de mi cama. Su voz cambió, se volvió más suave, más gentil. «Señora Josefina, le hablo como médico, pero también como ser humano. Las lesiones que presenta no son accidentales. Veo esto más veces de las que quisiera en la emergencia». Me quedé en silencio, el miedo paralizándome. 3 años de condicionamiento, de terror psicológico me decían que negara, que protegiera a mi agresor, que temiera las consecuencias de decir la verdad.
Está segura aquí, continuó él. Nadie va a entrar en este cuarto sin su permiso. Puedo llamar a la policía, puedo activar la red de protección, pero necesito que me diga la verdad. ¿Fue su padre quien le hizo esto? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería tanto hablar. Quería tanto liberarme de aquella pesadilla, pero las palabras no salían. El miedo era más grande que todo. Yo me caí, murmuré, repitiendo la mentira que se había convertido en mi escudo y mi prisión. El doctor Mauricio no dijo nada por un momento. Solo sostuvo mi mano con gentileza, un gesto simple de humanidad que hacía tanto tiempo que no experimentaba. Señora Josefina, aquí está mi tarjeta con mi celular personal. Cuando esté lista para hablar, llámeme a cualquier hora, día o noche. Colocó la pequeña tarjeta bajo mi almohada, donde mi padre no la vería. Hasta entonces, inventé una complicación postoperatoria que exigirá que se quede internada por al menos una semana. Su padre no podrá quedarse en el cuarto durante la noche, solo en horario de visita. Eso le dará algún tiempo para pensar. Aquella noche, sola en el cuarto de hospital, lloré como no lloraba en años. No eran lágrimas de dolor físico, aunque ese fuera inmenso. Eran lágrimas de un dolor más profundo, el dolor de percibir en qué se había transformado mi vida, de víctima del luto a víctima de violencia, de mujer independiente a prisionera en mi propia casa. Recordé a mi Ignacio, del amor que compartimos, de la vida que construimos juntos. ¿Qué pensaría si me viera ahora, tan destruida, tan disminuida? Y Claudia, mi hija, que apenas podía ver por causa de las mentiras y manipulaciones de mi padre, y mis nietos que estaban creciendo sin realmente conocerme. Aquella madrugada de hospital, sola con mis pensamientos por primera vez en años, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña chispa de resistencia, de dignidad, que yo pensaba que estaba extinta, comenzó a arder nuevamente. En las noches siguientes, esa chispa creció. La enfermera del turno de la noche, Cristina, notó mi agitación, mi miedo cuando se acercaba el horario de visitas. Con delicadeza, comenzó a conversar conmigo. No me presionaba, solo escuchaba cuando yo decidía hablar. Una noche le conté sobre cómo había sido feliz con Ignacio, cómo había administrado nuestra tienda, cómo criamos a nuestra hija. Hablé de una vida que parecía pertenecer a otra persona ahora. ¿Y qué pasó con esa mujer fuerte, doña Josefina?, preguntó Cristina mientras verificaba mis signos vitales. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué había pasado conmigo? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a ese punto? Creo que se perdió en el camino, respondí, sintiendo las lágrimas volver. Estoy segura que no, dijo Cristina, acomodando mi almohada. Creo que está ahí dentro esperando volver. En el 5.º día de internación, mientras mi padre había salido a almorzar, recibí una visita inesperada. Claudia entró en el cuarto, el rostro pálido de preocupación. «Mamá, Dios mío, ¿qué pasó? El abuelo solo me avisó ayer que estabas internada». Ver a mi hija después de tanto tiempo, sin la presencia opresiva de mi padre, fue como si se rompiera un dique. Comencé a llorar incontrolablemente, incapaz de hablar. Claudia se sentó en el borde de la cama y sostuvo mis manos. «Mamá, ¿qué está pasando? Casi no me llamas, casi no nos visitas. Cuando vamos a tu casa, el abuelo siempre dice que estás cansada o enferma. ¿Y ahora? ¿Esto?». Miré a los ojos de mi hija, tan parecidos a los míos, y tomé la decisión más difícil y más importante de mi vida. «Claudia», susurré, «necesito contarte algo. No me caí en el baño. Tu abuelo, él me ha estado lastimando desde hace mucho tiempo». El shock en el rostro de mi hija dio lugar a la incredulidad, después a la comprensión horrorizada cuando lentamente levantaba la bata del hospital, mostrando los moretones que cubrían mi cuerpo. «¿Desde cuándo?», preguntó con voz temblorosa. «Desde que vino a vivir conmigo, casi 3 años». Claudia se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué no pediste ayuda?». Intenté.
Respondí recordando las llamadas interrumpidas, las visitas vigiladas. Él no dejaba. Él controlaba todo, Claudia. El teléfono, el dinero, quién podía visitarme. Vendió la tienda sin mi autorización. Decía que nadie me creería, que yo era solo una vieja loca. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió. Mi padre entró, cargando una bolsa de frutas, que ciertamente sería su demostración pública de cuidado paternal. Cuando vio a Claudia sentada en mi cama, su rostro se endureció. «¿Qué haces aquí?», preguntó a mi hija, tratando de mantener la falsa cordialidad, pero sin conseguir esconder completamente la irritación. Claudia se levantó lentamente, encarando al abuelo con una mirada que nunca había visto antes. Era furia pura, controlada solo por el shock aún reciente. «Vine a ver a mi madre, a quien usted casi mata». Mi padre palideció, pero se recuperó rápidamente. «¿De qué estás hablando, niña? Tu madre se cayó en el baño. Yo salvé su vida trayéndola al hospital. Acabo de ver los moretones, abuelo. Todos ellos, los nuevos y los antiguos. Acabo de escuchar todo. ¿Usted cree que no sé reconocer la verdad cuando la oigo? ¿Cree que no conozco a mi propia madre?» Vi el rostro de mi padre transformarse. La máscara del abuelo amoroso, del padre dedicado, cayó completamente. En su lugar estaba la expresión que yo conocía tan bien. Ira fría, calculadora. «Tu madre está confundida», dijo, dando un paso hacia la cama. «Los medicamentos que está tomando, ella no sabe lo que está diciendo». «No se acerque a ella», dijo Claudia, colocándose entre nosotros. «Ya llamé a la policía y al médico responsable. Están en camino». Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no viviría ni un día más bajo el mismo techo que mi agresor. No importaba el miedo, no importaban las amenazas. Había sobrevivido a lo peor y ahora, con mi hija a mi lado, encontré la fuerza para dar el paso que no pude dar sola. En aquel cuarto de hospital, mi vida cambió para siempre. El doctor Mauricio volvió acompañado de una oficial de la policía especializada en violencia familiar, Rosana Martínez, una mujer de mediana edad, con ojos gentiles pero determinados. Se sentó al lado de mi cama mientras dos policías esperaban en el pasillo. «Señora Josefina, soy la oficial Rosana. Su hija me contó lo que pasó, pero necesito oírlo de usted. ¿Está lista para hacer la denuncia formal?» Miré a Claudia, que sostenía mi mano con fuerza, después a mi padre, que estaba sentado en un rincón de la sala, vigilado por uno de los policías. Sus ojos aún trataban de intimidarme, pero algo había cambiado. El poder de él sobre mí estaba roto. «Sí», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Quiero denunciar a mi padre por agresión y secuestro». Durante 2 horas conté todo. El comienzo tras la muerte de Ignacio, cómo el cuidado se transformó en control. La primera bofetada, las palizas que siguieron, el aislamiento, la venta forzada de la tienda, las amenazas, el terror psicológico constante. Hablé sin parar, como si una represa se hubiera roto después de años conteniendo la verdad. La oficial tomó mi declaración con paciencia, pidiendo detalles, fechas, circunstancias. El doctor Mauricio proporcionó un informe médico detallado de todas mis lesiones, antiguas y recientes. Las evidencias eran incontestables. Mi padre fue arrestado allí mismo, esposado y llevado a la comisaría. Al pasar junto a mí, se detuvo por un momento. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró. «Sin mí, no eres nada». Por primera vez en años, no sentí miedo de esas palabras. «Estás equivocado, papá», respondí. «Sin ti, puedo ser todo otra vez». Me quedé 2 semanas más en el hospital, recuperándome de la cirugía y de las otras lesiones. Claudia venía todos los días, a veces con Ernesto, a veces con los niños. Bianca, mi nietecita de 8 años, me traía dibujos coloridos para hacer el cuarto de la abuelita más alegre. Enrique, con apenas 5 años, subía a la cama con cuidado y me contaba las novedades de la escuela. Fue durante ese periodo que comenzamos a reconstruir los lazos que mi padre había intentado destruir.
Claudia lloró mucho cuando supo todo lo que había pasado. ¿Por qué no me di cuenta antes, mamá? ¿Cómo pude ser tan ciega? No te culpes, hija, le decía. Él era muy astuto, sabía cómo engañar a todos y yo tenía mucha vergüenza, mucho miedo. La oficial Rosana me visitaba regularmente, actualizándome sobre el proceso. Mi padre sería acusado de lesiones corporales graves, amenazas, secuestro y apropiación indebida. El caso tenía todos los elementos para una condena. ¿Tendrá que testificar en el tribunal?, me advirtió. ¿Está preparada para eso? La idea de enfrentar a mi padre en un tribunal me aterrorizaba, pero sabía que era necesario. Estaré lista, prometí. Cuando finalmente recibí el alta, no podía volver a mi casa. Los recuerdos eran demasiados y aún no me sentía segura, incluso con mi padre detenido. Claudia insistió en que me quedara con ella, Ernesto y los niños. Tenemos el cuarto de huéspedes, mamá. No es grande, pero es tuyo por el tiempo que necesites. Me mudé temporalmente al apartamento de ellos. Era apretado, pero lleno de amor y seguridad. En las primeras noches despertaba gritando, aterrorizada por pesadillas, donde mi padre volvía para castigarme. Claudia venía corriendo, se sentaba en el borde de la cama y sostenía mi mano hasta que me calmara. El proceso judicial fue largo y doloroso. Tuve que revivir todo, contar los detalles más humillantes y traumáticos ante extraños. Mi padre contrató a un abogado que trató de desacreditarme, sugiriendo que yo estaba senil, confundida, que tenía problemas mentales. Pero las evidencias médicas no mentían y yo ya no estaba sola. Marlene, mi antigua empleada de la tienda, testificó a mi favor, contando cómo mi comportamiento había cambiado, cómo aparecía con moretones mal escondidos, cómo mi padre controlaba todos los aspectos del negocio hasta venderlo. Ella era una mujer fuerte, independiente, dijo Marlene al juez. Después de que su padre se mudó a su casa, fue marchitándose como una flor sin agua. El juicio duró meses, pero al final la justicia prevaleció. Mi padre fue condenado a 8 años de prisión, sin derecho a régimen semiabierto inicial, debido a la gravedad de las agresiones y al hecho de que yo era considerada una persona vulnerable por la justicia. Cuando la sentencia fue leída, él me miró con odio, pero yo sostuve su mirada. Aquel hombre ya no tenía poder sobre mí. La parte más difícil vino después: recuperar mi independencia financiera. Descubrí que mi padre no solo había vendido la tienda, sino gastado casi todo el dinero. Compró un coche nuevo, perdió mucho en juegos de azar, gastó en bebidas caras. Del valor de la venta quedó menos de 1/3. Fue entonces cuando Marlene apareció con una propuesta que cambiaría mi vida nuevamente. Ella había abierto una pequeña tienda de artesanías en el centro de Guadalajara y necesitaba una socia. Doña Josie, usted conoce el negocio, tiene experiencia y yo tengo el espacio y los contactos. Podemos empezar pequeño con piezas de crochet, tejido, bordados. Dudé. Después de todo lo que pasé, la idea de empezar de nuevo a los 52 años parecía aterradora, pero Marlene insistió y Claudia me animó. Mamá, usted siempre supo hacer negocios. El abuelo Ignacio siempre decía que usted era el cerebro detrás de la tienda de ustedes. Con el poco dinero que recuperé de la venta forzada, invertí en la sociedad con Marlene. Arte en Hilo comenzó pequeña, en un espacio alquilado cerca de la plaza central. Vendíamos artesanías locales, pero pronto comenzamos a producir nuestras propias piezas. Redescubrí el placer de trabajar con las manos, de crear, de ver un negocio crecer. La recuperación emocional fue un proceso más lento. Por recomendación de la oficial Rosana, comencé a frecuentar un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Al principio, apenas podía hablar. Me sentaba al fondo de la sala y solo escuchaba las historias de las otras mujeres. Historias de dolor, pero también de superación. Lourdes, la psicóloga que coordinaba el grupo, tuvo un papel fundamental en mi recuperación. Josefina, la vergüenza no es suya, es del agresor, siempre decía. Usted es una sobreviviente, no una víctima.
Poco a poco fui encontrando mi voz nuevamente. Comencé a compartir mi historia primero en susurros, después con más firmeza. Cada vez que contaba lo que había pasado, el poder de aquellos recuerdos sobre mí disminuía un poco. Después de 6 meses viviendo con Claudia y su familia, sentí que era hora de tener mi propio espacio nuevamente. No podía volver a la casa donde había sufrido tanto. Aquella casa fue vendida, parte del proceso de cerrar aquel capítulo de mi vida. Con la ayuda de Claudia y Ernesto, encontré un pequeño apartamento para alquilar cerca de ellos y de la tienda. Era un lugar modesto, con apenas un dormitorio, sala, cocina y baño, pero era mío. Lo decoré con colores alegres, coloqué plantas en las ventanas, hice de él un santuario donde me sentía segura. Por primera vez en años, tenía mis propias llaves, abría y cerraba mis propias puertas, decidía mis propios horarios. La tienda prosperó lentamente. En el primer año, apenas daba para cubrir los gastos, pero Marlene y yo éramos persistentes. Ampliamos la oferta de productos, comenzamos a dar pequeños cursos de artesanía en la parte trasera de la tienda, creamos un nombre en la ciudad. En el segundo año ya teníamos una clientela fiel. El proceso de recuperación no fue lineal. Había días buenos y días malos, días en que despertaba llena de energía y optimismo, y días en que el miedo y los recuerdos me paralizaban. En las noches difíciles, cuando las pesadillas volvían, llamaba a Claudia o a Lourdes. A veces, solo necesitaba oír una voz amiga del otro lado de la línea para recordar que ya no estaba sola, ni desamparada. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con la ira hacia mi padre, por haber abusado de mi confianza y haberme sometido a tanto sufrimiento, pero también ira hacia mí misma por no haber reaccionado antes, por haber permitido que la situación llegara a aquel punto extremo. Lourdes me ayudó a entender que la culpa nunca fue mía. El abuso funciona a través del aislamiento y del terror, explicaba. Su padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se aprovechó de su vulnerabilidad tras la pérdida de su marido. Eso no la hace débil, Josefina, lo hace a él un depredador. En 2007, 2 años después de mi internación en el hospital, ocurrió algo que consideraba imposible. Comencé a sentirme feliz nuevamente. No era una felicidad igual a la que conocí con Ignacio. Esa era única y nunca volvería. Era una felicidad más madura, más serena, nacida de la conciencia de que había sobrevivido a lo peor y reconstruido mi vida. Arte en Hilo se había convertido en un pequeño éxito en Guadalajara. Habíamos expandido a un espacio mayor, contratado a 2 empleadas, y nuestros productos eran vendidos incluso en otras ciudades a través de asociaciones con tiendas similares. Mi relación con Claudia y su familia estaba más fuerte que nunca. Bianca y Enrique pasaban casi todos los fines de semana conmigo. Enseñé a Bianca a bordar y a hacer crochet, habilidades que aprendí con mi madre. Enrique prefería cuando le contaba historias de la frontera, fascinado por aquel mundo tan diferente del suyo. En el mismo año, en una de las reuniones del grupo de apoyo, conocí a Teresa, una señora de Ciudad Juárez, que había venido a vivir a Guadalajara después de separarse de su marido violento. Teníamos historias diferentes, pero la misma determinación de recomenzar. Nos volvimos amigas inseparables, apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles y celebrando las pequeñas victorias del día a día. Fue Teresa quien me animó a volver a estudiar. Josefina, siempre quisiste terminar los estudios, ahora es el momento. A los 54 años, me matriculé en un curso para completar la preparatoria. Fue atemorizante al principio estar en un salón de clases después de tantos años, pero descubrí que aún amaba aprender, que mi mente estaba ávida de conocimiento. Me gradué al año siguiente con Claudia, Ernesto y los nietos, asistiendo orgullosos a la ceremonia. Mi padre cumplió parte de la condena y fue liberado por buena conducta después de 5 años. Me sentí aprensiva cuando supe la noticia, temiendo que pudiera tratar de encontrarme, de vengarse. Pero la oficial Rosana me aseguró que la orden de restricción seguía válida. Él no podría acercarse a mí ni a mi familia.
Supe por fuentes indirectas que volvió a Tijuana. Nunca más lo vi y nunca más quise verlo. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. Aprendí a vivir con ellas, a no dejar que definieran quién era yo, pero nunca pude perdonarlo completamente. Y eso también está bien. En 2010, a los 57 años, sentí que era hora de un nuevo comienzo. Guadalajara guardaba muchos recuerdos, algunos buenos, otros demasiado dolorosos. Marlene estaba lista para asumir la tienda sola y yo había ahorrado lo suficiente para realizar un viejo sueño: volver a mis raíces, pero no a Tijuana. Decidí mudarme a Monterrey, donde tenía parientes lejanos y donde podría recomenzar una vez más, esta vez en mis propios términos. Claudia se entristeció con mi decisión de mudarme, pero entendió. Usted necesita hacer lo que sea mejor para su felicidad, mamá. Y Monterrey no está tan lejos. Podemos visitarnos frecuentemente. En Monterrey, alquilé una casita sencilla con un patio donde comencé mi primer jardín. Planté rosas, dalias, violetas, flores coloridas que alegran el alma. Aprendí que cuidar plantas es una forma de terapia. Ver algo crecer y florecer bajo mis cuidados me daba una sensación de propósito. También comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia. No era fácil oír aquellas historias tan parecidas a la mía, ver el miedo en los ojos de aquellas mujeres, muchas de ellas tan jóvenes, pero yo podía ofrecer algo que nadie más podía: la comprensión de quien ya estuvo en el lugar de ellas y sobrevivió. Si yo pude recomenzar a los 52 años, después de 3 años de abuso, ustedes también pueden, les decía. Y veía en sus ojos aquella pequeña chispa de esperanza que el doctor Mauricio y la enfermera Cristina habían encendido en mí años antes. A finales de 2010, recibí una llamada telefónica que cambiaría una vez más el rumbo de mi vida. Era Claudia con una propuesta inesperada. Mamá, a Ernesto le ofrecieron ser profesor en la Universidad de Guadalajara. Estamos volviendo a Guadalajara y estamos buscando una casa más grande, con espacio para usted, si quiere volver. La invitación me tomó por sorpresa. Volver a Guadalajara, enfrentar nuevamente los recuerdos de aquella ciudad. Pero entonces me di cuenta, aquellos recuerdos ya no tenían poder sobre mí. Había enfrentado mis demonios, había reconstruido mi vida 2 veces. Guadalajara también era el lugar donde mis nietos estaban creciendo, donde tenía amigos como Marlene, donde conocía cada calle, cada plaza. Voy a pensarlo, hija, respondí, y pensé durante semanas. Consulté a Lourdes, conversé con Teresa, reflexioné sobre lo que realmente quería para esta nueva fase de mi vida. A principios de 2011 tomé mi decisión. Volví a Guadalajara, no para vivir con Claudia y su familia, sino a una casita que compré con mis ahorros, en el mismo barrio que ellos. Una casa con un gran jardín en la parte trasera, donde podría cultivar mis flores, y un portal en el frente, donde podría sentarme en las tardes de verano para tomar mi té y ver la vida pasar. Mi historia de superación comenzó en aquel cuarto de hospital, cuando finalmente encontré el coraje para decir basta. Pero continuó mucho más allá de aquel momento. Continuó en cada pequeña decisión que tomé desde entonces para recuperar mi autonomía, en cada vez que elegí enfrentar mis miedos, en vez de dejarme paralizar por ellos. Y continúa hasta hoy, cuando me miro en el espejo y veo no solo las arrugas que el tiempo y el sufrimiento dejaron, sino principalmente los ojos de una mujer que descubrió su propia fuerza cuando más la necesitaba. Aquí estoy yo, en 2025, a los 72 años, sentada en el portal de mi casa en Guadalajara, observando las rosas que planté en el jardín del frente. Es una casa sencilla, pero es mi pequeño paraíso. Las paredes están pintadas de un amarillo clarito, un color que elegí porque trae luz y alegría. Tengo mi cuartito de visitas siempre arreglado para cuando Claudia y la familia vienen a visitarme o cuando mis nietos, ya adultos, deciden pasar un fin de semana con la abuelita. Bianca tiene 28 años ahora. Se graduó en psicología y trabaja en un centro de atención a mujeres víctimas de violencia.
Ella dice que mi historia fue su inspiración para elegir esa profesión. Abuelita, quiero ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza que usted encontró, me dijo una vez, y confieso que lloré de emoción. Enrique, con 25 años, siguió los pasos del padre y está terminando ingeniería. Es un muchacho dulce, siempre preocupado por visitarme, por verificar si estoy bien, si necesito algo. A veces pienso que intenta compensar por la figura masculina que falló tan terriblemente en mi vida. El abuelo Ignacio estaría muy orgulloso de ti, le digo, y sus ojos brillan. Mi día a día es tranquilo. Despierto temprano con el sol. Tomo mi té de canela observando cómo el jardín despierta. Después cuido de las plantas. Tengo mis violetas en el portal, la hierbabuena que uso para hacer té y, claro, mis rosas, que son mi mayor orgullo. La jardinería entró en mi vida como terapia y se convirtió en una pasión. Cada flor que se abre es una pequeña victoria, un recordatorio de que la vida continúa, de que la belleza puede nacer incluso después de la tormenta. 3 veces por semana voy al centro comunitario del barrio, donde doy clases de artesanía para mujeres de la comunidad. Enseño crochet, tejido, bordado, habilidades que aprendí con mi madre y perfeccioné a lo largo de los años. Muchas de mis alumnas son mujeres que han enfrentado situaciones difíciles: violencia doméstica, abandono, pobreza. La artesanía no es solo un medio de expresión para ellas, sino también una posibilidad de ingreso extra. Doña Josie, me llaman con respeto y cariño. No conocen toda mi historia, solo lo suficiente para entender que compartimos más que el amor por la artesanía. Compartimos la experiencia de haber sobrevivido, de haber reconstruido nuestras vidas con los retazos que nos quedaron. Por las tardes, cuando el sol ya no está tan fuerte, me gusta sentarme en el portal con mi taza de té. Desde allí puedo ver el movimiento de la calle, saludar a los vecinos, sentir esa brisa agradable que baja de la sierra. Noemí, mi vecina de la casa de al lado, a veces se une a mí para una charla. Tiene 75 años y también es viuda. Conversamos sobre todo: las plantas, los nietos, las novedades del barrio, las recetas que probamos. Los domingos, la casa se llena de vida. Claudia y Ernesto vienen a almorzar, a veces con los hijos, cuando están en la ciudad. Preparo esos chiles rellenos que eran los preferidos de mi Ignacio. Hago ensalada de papa y Ernesto trae la carne para asar que él mismo prepara en el pequeño patio trasero. Son momentos preciosos, llenos de ese ruido bueno de familia reunida. Mi relación con Claudia se fortaleció inmensamente después de todo lo que pasamos. Hubo un tiempo en que ella se culpaba por no haber notado antes lo que estaba sucediendo. Debí haberme dado cuenta, mamá. Debí haber hecho más preguntas, insistido más, decía. Pero con los años y con la ayuda de la terapia que hicimos juntas por un tiempo, entendió que la culpa nunca fue suya. La culpa fue exclusivamente de mi padre, que era maestro en manipulación y engaño. Hoy somos no solo madre e hija, sino amigas íntimas. Hablamos de todo, nos apoyamos mutuamente. Cuando Ernesto tuvo un problema de salud hace 2 años, un susto con la presión alta, fui yo quien sostuvo las riendas, cuidando de la casa de ellos mientras Claudia se dividía entre el hospital y el trabajo en la escuela donde es maestra. Financieramente, vivo con sencillez, pero sin privaciones. Tengo mi pequeña pensión, complementada por lo que gano dando clases de artesanía y vendiendo algunas piezas que hago. No es mucho, pero es suficiente para mis necesidades. Aprendí que la riqueza verdadera no está en las cosas materiales, sino en las relaciones que construimos, en la paz que encontramos dentro de nosotros. En cuanto a mi padre, no sé si aún está vivo. Tendría 101 años hoy. Después de que salió de prisión y volvió a Tijuana, perdí completamente el contacto. Fue una decisión consciente, parte de mi proceso de sanación. Algunos lazos, cuando son demasiado tóxicos, necesitan ser cortados para que podamos seguir adelante. Por muchos años, cargué con ira y resentimiento.
¿Cómo podía un padre hacer lo que él hizo a una hija? Esa pregunta me atormentó por mucho tiempo, pero poco a poco, con la ayuda de la terapia que continué por años, aprendí que no encontraría esa respuesta y que continuar buscándola solo me mantendría atada al pasado. Hoy no diría que perdoné. Algunas cosas están más allá del perdón, pero encontré una forma de paz, de aceptación. Lo que él hizo es parte de mi historia, pero no define quién soy. La mujer que sobrevivió, que se reconstruyó, que encontró fuerza donde pensaba que no había ninguna. Esa soy yo. Tengo mis cicatrices físicas y emocionales. En las noches frías, la antigua fractura en el brazo aún duele. Hay pesadillas ocasionales, menos frecuentes ahora, pero aún perturbadoras cuando ocurren. Y ciertos ruidos, una puerta cerrándose con fuerza, vidrio rompiéndose, aún pueden sobresaltarme, trayendo flashbacks momentáneos de aquellos años terribles. Pero aprendí a convivir con estas secuelas. Son recuerdos de una batalla que gané, no de una derrota. Cada cicatriz es un testimonio de mi resiliencia, de mi negativa a ser destruida. Mantengo contacto con algunas personas que fueron fundamentales en mi proceso de recuperación. Marlene, mi ex socia y siempre amiga, ahora jubilada, viene a tomar café conmigo todos los jueves. Lourdes, la psicóloga que me ayudó tanto, se mudó a Ciudad de México, pero aún conversamos por teléfono regularmente. Teresa, mi amiga de los tiempos de Monterrey, falleció hace 5 años. Una pérdida que aún duele cuando pienso en ella. La vida, como descubrí, está hecha de esas idas y venidas, de esos encuentros y despedidas. Lo importante es seguir adelante, un día a la vez, encontrando belleza y significado incluso en las pequeñas cosas. Hoy, cuando miro hacia atrás a todo lo que viví, siento una mezcla de tristeza por el sufrimiento, pero también de orgullo por la mujer en que me convertí a través de él. No le desearía a nadie pasar por lo que pasé, pero si mi historia puede dar esperanza a alguien que esté viviendo su propio infierno personal, entonces todo ese sufrimiento no fue en vano. Esa soy yo, Josefina Flores Machado, a los 72 años en mi casa en Guadalajara. Una sobreviviente, una mujer que aprendió de la manera más dura que nunca es tarde para recomenzar, que la fuerza que necesitamos muchas veces está dentro de nosotros, solo esperando ser descubierta. Mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, esta historia difícil que compartí no fue fácil de contar, pero sentí que debía hacerlo, porque sé que, desafortunadamente, existen muchas Josefinas por ahí, atrapadas en ciclos de violencia, sintiéndose solas, creyendo que no hay salida. Si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas desde el fondo de mi corazón, no estás sola. El abuso nunca es tu culpa y siempre, siempre existe un camino hacia la libertad. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Tenía 52 años cuando finalmente me liberé. Mucha gente diría que era demasiado tarde para reconstruir una vida, pero nunca es tarde para buscar la felicidad, para exigir respeto, para decir basta. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Llevo marcas en el cuerpo y en el alma, pero ellas no me definen, solo muestran el camino que recorrí. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en los días más sombríos, cuando creía que no soportaría un golpe más, una pequeña llama de esperanza se mantenía encendida dentro de mí. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, aun cuando intentaron quitarme todo. Al final, fue esa dignidad la que me salvó, la que me dio fuerzas para denunciar a mi agresor, para enfrentarlo en un tribunal, para reconstruir mi vida. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Es justamente cuando creemos que hemos llegado a nuestro límite, que descubrimos reservas de fuerza que ni sabíamos que existían. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír.
Hay días en que los recuerdos todavía duelen, en que las cicatrices físicas y emocionales se hacen presentes, pero aprendí a no dejar que el dolor del pasado robe la alegría del presente. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, desconfiada, cerrada al mundo. En vez de eso, elegí abrir mi corazón, ayudar a otras mujeres, encontrar belleza en las pequeñas cosas de la vida. Si estás sufriendo violencia, no importa de qué tipo, busca ayuda. En cualquier país existen organizaciones, personas y autoridades listas para apoyarte. No tengas vergüenza, no te culpes. El agresor cuenta con tu silencio para continuar el abuso. Rompe ese silencio. Muchas veces, el primer paso es el más difícil. Para mí fue admitir a mi hija lo que estaba pasando. Pero una vez dado ese paso, cada uno que vino después fue un poco más fácil. Busca señales de abuso en tu vida o en la vida de personas cercanas. El control excesivo, el aislamiento, las críticas constantes, la disminución de la autoestima. Estos son frecuentemente las primeras señales incluso antes de que la violencia física comience. Y si conoces a alguien que pueda estar en una situación de abuso, extiende tu mano. Ofrece apoyo sin juzgar. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que no está sola, que alguien cree en ella. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, nadie tiene el derecho de lastimarte, de controlar tu vida, de disminuir quién eres, ni siquiera alguien de tu familia. Hoy, a los 72 años, puedo decir que encontré paz. No es una paz perfecta, sin sombras del pasado. Es una paz realista que reconoce lo que viví, pero no permite que esas experiencias definan mi presente o mi futuro. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Cada vez que caí, me levanté un poco más fuerte, un poco más sabia, un poco más determinada a no permitir que el ciclo de violencia continuara. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como mis rosas que enfrentan el invierno riguroso del norte, solo para regresar más hermosas en la primavera. Descubrí que mi voz, aún temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Fue usando mi voz, rompiendo el silencio, que comencé mi jornada de liberación. Y es usando mi voz ahora, compartiendo mi historia, que espero ayudar a otras personas a encontrar su propia fuerza. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. A los 52, 57, 65 años, siempre encontré nuevos comienzos, nuevos desafíos, nuevas alegrías. La vida continúa mientras estemos dispuestos a vivirla plenamente. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay una página en blanco esperando para ser escrita, una nueva dirección por tomar, un nuevo sueño por soñar. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada día de paz, cada momento de alegría, cada sonrisa sincera es una victoria contra aquellos que intentaron destruirme. Mis queridos y queridas, si esta historia tocó su corazón, si sintieron una conexión con lo que compartí, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita ahora mismo. No es solo por mí, es por todas las mujeres que aún están atrapadas en situaciones de abuso y necesitan saber que existe esperanza, que existe salida. Cada suscripción es una forma de decir, me importan historias como la mía. Es una forma de apoyar este trabajo tan importante, de dar voz a quien muchas veces es silenciada por la violencia. Y por favor, compartan este video inmediatamente con quien ustedes crean que necesita escuchar este mensaje. Puede ser esa amiga que tiene una relación sospechosa, esa prima que desapareció de las reuniones familiares, esa colega que siempre parece asustada. Un simple compartir puede ser el puntapié inicial para una vida transformada. Puede ser la luz al final del túnel para alguien que está sufriendo en silencio. Dejen en los comentarios la palabra libertad
si vieron hasta aquí. Ese será nuestro código, nuestra forma de reconocernos como personas que se preocupan, que creen que toda mujer merece vivir sin miedo, sin violencia, con dignidad. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Su acción hoy puede salvar una vida mañana. Gracias por escucharme, por caminar conmigo en este viaje de memorias. Recuerden siempre, nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para buscar la felicidad que merecen. Y nunca, jamás, están solos. Gracias por sintonizar un episodio más de Memorias de las Abuelas. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video.